En 1981, un individuo vio un ovni sobre una planta petrolera. Aunque en realidad este avistamiento fue bastante breve, tuvo consecuencias para toda la vida. Desde visitas esporádicas nocturnas de seres misteriosos hasta habilidades psíquicas desbloqueadas, este caso parece indicar que el fenómeno ovni es mucho más que simples naves espaciales. Acompáñenme a explorar el caso de Steve Robbins, un instante que lo cambió todo. Esta historia llega a nosotros gracias a la investigadora Gloria Dixon, quien es parte del BUFORA, la Asociación Británica de Investigación Ufológica. Ella nos cuenta un poco acerca de cómo era Steve. Él era un operador en la planta petrolera de Phillips en Teesside. Era esencialmente un hombre preocupado por los asuntos de la vida cotidiana. Cuidaba de su esposa, de sus 2 hijos, trabajaba arduamente para pagar la hipoteca de la casa y los fines de semana le gustaba ir al pub local para tomarse unos tragos. En general podemos decir que él tenía una vida bastante ordenada y ordinaria. Y es que, de acuerdo a lo que él mismo le decía a Dixon, no se preocupaba por nada que estuviera más allá de su esfera inmediata de influencia. Cuando Robbins era niño, había tenido un par de experiencias que podríamos denominar como paranormales, por ejemplo, alguna eventual salida del cuerpo, las llamadas experiencias extracorpóreas, y en algún momento había tenido también la noción de recibir un mensaje de otro lado, aunque no abundó más al respecto, no especificó de dónde. Su madre y su abuela también tenían una sensibilidad similar para estas cosas. Aún así, nada de esto figuraba dentro del núcleo de sus intereses. Por ejemplo, cuando le preguntaban por el fenómeno ovni, que es el tema de hoy, él no cerraba la posibilidad de que tal cosa existiera, pero para él seguía siendo eso, una simple posibilidad. De todos modos, se inclinaba más por las explicaciones escépticas. Tal era su carácter. Sin embargo, en 1981 la manera en la que veía el mundo cambió para siempre. Una noche de junio él cubría el turno nocturno. Faltaban como unos 10 minutos para la medianoche y él caminaba rumbo al cuarto de control. Es decir, había salido del edificio, caminaba a la intemperie. Cuando levantó la vista, encontró un espectáculo fuera de este mundo. Y es que, cruzando el cielo nocturno, había un objeto gigantesco pasando entre 2 torres. Puesto que él conocía las proporciones y las medidas de todo cuanto existía en aquella planta, estimó que debió medir unos 30 metros de largo y unos 7 u 8 metros de alto. Iba en trayectoria descendente, por lo que Steve asumió que se estaba desplomando. En algún momento pasó por encima de él y entonces pudo observarlo con mayor detalle. Aquella cosa tenía forma de cigarro. Su superficie parecía metálica, como de algún tipo de acero azulado. Pero lo más particular de aquello era que emitía una luminosidad neón entre amarillo y blanco. Esta luz se apreciaba particularmente en su perímetro, es decir, en la silueta del objeto. Flotaba lentamente y en absoluto silencio en lo que él estimaba debieron haber sido unos 30 metros de altura. Esta cosa, lo que haya sido, se acercó a unas estructuras esféricas donde se almacena el petróleo y esta vez Steve estuvo seguro de que sí se iba a estrellar, pero tampoco fue el caso. Pasó tan pero tan cerca que pareció evadirlos por apenas unos cuantos centímetros. Eventualmente, aquel ovni quedó oculto tras estas gigantescas estructuras esféricas. Así que Robbins tomó su bicicleta y pedaleó tan fuerte como pudo para rodear aquello y ver si seguía ahí. Pero al llegar, ya no había nada. Volvió a tomar su bicicleta y pedaleó, pero ahora de vuelta al cuarto de control. Sus compañeros estaban cenando y cuando lo vieron entrar, suspendieron la comida. Le preguntaron qué pasaba y es que estaba pálido, como si acabara de ver un fantasma. Él les contó brevemente lo que acababa de ver y su supervisor de inmediato salió. Los demás trabajadores fueron tras de él, pero ya no había nada.
El supervisor se comunicó vía teléfono con el aeropuerto civil local para preguntarles por alguna aeronave que hubieran piloteado por ahí, pero le dijeron que durante la última hora no habían tenido ni despegues ni aterrizajes programados. A continuación, el supervisor se contactó con la base aérea Flying Dells, quienes no le proporcionaron ninguna información y en cambio sí interrogaron durante un rato a Steve para saber exactamente qué era lo que había visto. La razón por la que su supervisor estaba tan interesado en esclarecer aquello era porque un mes antes, otro trabajador de la planta había reportado que un objeto había intentado aterrizar ahí en medio de las instalaciones. Él, siendo supervisor, estaba más preocupado porque estos reportes significaran una brecha en la seguridad que un misterio espacial. El muchacho presentía que, dada la naturaleza de su avistamiento, debía haber otros testigos. Así que realizó algunas llamadas telefónicas a otros departamentos de la planta para saber si alguien más lo había presenciado, y eventualmente dio con un guardia de seguridad que estaba apostado como a 2,5 kilómetros de él y que había también reportado un objeto de características similares dirigiéndose en la misma dirección que Steve había presenciado. Ahí terminó el avistamiento de Robbins. No estimó cuánto habrá durado, pero por lo que nos describe, pues asumimos que no debió haber sido demasiado tiempo. Tan solo hubo 2 testigos de aquello, incluyéndolo a él mismo. Si nosotros iniciáramos una investigación tradicional, como las que se hacían en el proyecto del Libro Azul, pues de inmediato le daríamos carpetazo por falta de información. Sin embargo, la extrañeza apenas comenzaba para el propio Steve Robbins. Poco después de este avistamiento, mientras miraba la televisión con su esposa, de pronto el aparato se incendió. Imaginemos la magnitud de las llamas que en lugar de echarle agua lo aventaron por la ventana. Lo más extraño era que aquel televisor apenas tenía 3 años desde que lo habían comprado. A partir de esto y durante 3 días, cada electrodoméstico que tocaba a Steve se descomponía. Su aspiradora, su tostadora, su secadora de pelo, la plancha de la ropa, el reloj que utilizaban como el despertador, un radio de baterías y hasta un taladro eléctrico, todo dejaba de funcionar con su simple toque. Llamaron a la compañía eléctrica para reportar lo que estaba pasando y estos colocaron un medidor de voltaje, el cual no registró ninguna anomalía. Los vecinos tampoco tenían problemas con su suministro eléctrico. De vuelta en el trabajo, sus colegas pronto identificaron que las computadoras, tal como ellos lo decían, se desincronizaban en presencia de Steve. Lo que fuera que estuviera pasando definitivamente estaba relacionado con su presencia, con que él estuviera ahí. Unos años después, Robbins aceptó un trabajo en el extranjero y los problemas eléctricos lo persiguieron. Adicional a las anomalías con los electrodomésticos, hubo otros eventos que iniciaron más o menos al mismo tiempo, pero mucho más siniestros. Si estás disfrutando de este relato, te invito a que te suscribas, a que des like y a que actives la campanita de notificación. Con un par de likes podemos rescatar estas historias del olvido. Muchas gracias. Unas semanas después de la combustión de su televisor, Steve comenzó a recibir visitas nocturnas. La primera noche que aquello sucedió fue despertado por un zumbido agudo. Cuando cobró conciencia de sí mismo, notó que estaba acostado boca arriba y que no podía mover ni un solo músculo del cuerpo salvo los ojos. Miró en derredor y notó que había una silueta cuya negrura destacaba contra la oscuridad del resto de la habitación. Aquella figura parecía vestida en una túnica negra. La visión de este ente lo aterró, pero atrás de él había otro, y atrás había otro más. En total había como 3 o 4 entidades alrededor de la cama viéndolo.
Apenas logró emitir un leve gruñido intentando gritar, y fue entonces cuando le hablaron. Sin embargo, no hubo una voz que articulara palabras. Todo fue una comunicación mental, es decir, telepática. Le dijeron que no lo lastimarían a él, a su esposa, ni a sus 2 hijos. El sudor de la frente le escurría y le entró en un ojo. En total discrepancia con lo que le decían, esta aparición continuaba siendo cada vez más terrorífica. Le decían que no se preocupara, que su esposa no se enteraría. Y es que Steve estaba, pues, su principal pensamiento en aquel momento era que su mujer ya estuviera despierta, también estuviera paralizada y también estuviera viendo a aquellos seres. Pensó, ¿qué diablos quieren? Pero pues no tenía la certeza de que sus pensamientos obtuvieran una respuesta. Sin embargo, sí la hubo. Te queremos a ti, solo por un momento. Aquello continuó durante quién sabe cuánto tiempo hasta que finalmente Steve logró recuperar la movilidad del cuerpo. En cuanto pudo gobernarse, se levantó, fue directo a la cocina y se sirvió una taza de café tras otra, y así estuvo tomando café hasta que amaneció. Tenía una sensación como de suciedad en el cuerpo, como si hubiera regresado de un viaje muy largo. Como hemos visto en otros casos, a la par de esto, Steve comenzó a desarrollar dones psíquicos que incluso a él le perturbaban. Por ejemplo, comenzó a tener sueños premonitorios. Estos destacaban porque eran demasiado vívidos, poderosos y convincentes. Algunos de los más impactantes estuvieron relacionados con tragedias históricas, por ejemplo, la explosión del reactor 4 de Chernóbil en 1986 o el atentado de Lockerbie en 1988. También comenzó a pasarle que cuando conocía a una persona, de inmediato sabía cosas muy privadas del otro. A veces eran cosas tan íntimas que prefería ignorarlas porque sentía que estaba invadiendo la privacidad. Estas 2 habilidades psíquicas, la de los sueños premonitorios y la de saber cosas de la gente en cuanto los conocía, resultaban sorprendentes en principio para el propio Steve. Los sueños, por ejemplo, podían suceder con meses de anticipación, pero cuando él veía que se hacían realidad, él era el primero en no dar crédito. Confesaba que todo esto le dificultaba mantener la cordura. Como vimos al principio, Steve solía ser un hombre pues enfocado en los asuntos de la vida cotidiana. Poco le importaba más lo que estuviera más allá del alcance de su mano. Pero a raíz de estas experiencias y un poco sin quererlo, operó en él un cambio de conciencia. Comenzó a escribir poesía. Desarrolló un interés extremo por los temas ambientales. Dijo que dejó de leer el periódico y la televisión. Se volvió más altruista. Cuando alguien necesitaba su ayuda, él dejaba de hacer lo que estuviera haciendo y se dedicaba a prestar sus servicios al otro. Comenzó a confiar en su intuición y dijo que hacía algo si sentía que ese algo estaba bien. Perdió el miedo a la muerte, lo cual le permitía apreciar la vida como la fase actual de la eternidad. Según sus propias palabras, vivía su vida al máximo. Si leemos esta historia desprovista de contexto, hay elementos que podrían, pues, no tener mucho sentido. Así que hay que repasar otros avistamientos y otros casos para encontrar esto dentro de un marco más amplio. Steve mencionaba que tras el encuentro con el ovni, comenzó a experimentar anomalías eléctricas con los electrodomésticos. En 1979, en España, ocurrió un caso con características similares, al menos en lo que respecta a esto. Una semana después del celebérrimo caso Manises, en el que un avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto en Valencia porque un ovni lo venía acosando, los radares de Granada nuevamente detectaron una señal anómala. Despacharon al capitán Miguel Lenzastray, quien durante un buen rato observó
un objeto lleno de luces de dimensiones pues inconmensurables que hacía palidecer el tamaño de su avión F-1. De regreso en la nave, el mecánico lo mandó llamar y le mostró que su aeronave estaba chamuscada y que los remaches estaban flojos, como si él hubiera realizado maniobras muy agresivas. Con todo y el avistamiento del ovni, pues su viaje había sido bastante tranquilo, no correspondía con el estado en el que aterrizó su avión. Pero lo interesante viene aquí. Durante varios meses posterior a este encuentro, Lance Astray contaba que cuando intentaba tomar una copa de vino, esta le explotaba en las manos. Y cuando se subía al avión y acercaba la mano al radio o a la brújula, estos aparatos comenzaban a reaccionar erráticamente. Era como si hubiera quedado impregnado con alguna especie de fuerza electromagnética. Aunque a Lance Astray no le explotó el televisor, al menos hasta donde sabemos, pues también experimentaba fallos eléctricos que indudablemente estaban relacionados con él, con su cuerpo. Steve también reportaba haber tenido cambios en sus intereses y en la forma en la que veía la vida. Parece ser una constante, al menos en algunos casos de abducción, que los protagonistas pasan por algún cambio interno del cual no son conscientes. A veces el cambio no solo es físico, como en los casos donde hay alguna curación milagrosa, también puede ser algo pues más psicológico. En mi video de YouTube, Abducidos que recibieron dones espirituales, les contaba la historia de un matrimonio francés que en un parque nacional tuvieron una experiencia inusual. Tras ella, la mujer comenzó pues a tener también premoniciones y desarrolló un súbito interés por la astrología. Completó un curso en astrología en 3 semanas, al cabo del cual ella misma comenzó a impartirlo. Y el marido se interesó por la figura mística, o digamos por las interpretaciones místicas, de San Pedro, y comenzó a tener desprendimientos del cuerpo por la noche. Hay otro caso en el que los protagonistas también pasaron pues una transformación similar. La abducción de Avery, que ocurrió en 1974 y que es considerada como una de las más icónicas del Reino Unido, consistió en que una familia iba por la carretera y de momento vieron una luz extraña, hubo otra luz que iluminó el automóvil desde arriba, tuvieron un lapso de tiempo perdido porque el trayecto se suponía que iba a durar unos 20 minutos, pero se prolongó hasta 3 horas sin que nadie supiera por qué, y originalmente hasta ahí llegaban los recuerdos de la familia. Pero en los meses posteriores pasó que el marido renunció a su empleo como carpintero y comenzó a trabajar prestando sus servicios a gente con discapacidad. También comenzó a escribir poemas sobre la vida. Su mujer se metió a la universidad. Ambos dejaron de tomar alcohol y de comer carne y adquirieron un súbito interés en temas ambientales y asumieron una postura antiguerra. Incluso su hijo, quien había sido catalogado por sus maestros como atrasado para su edad, de pronto experimentó un despegue en sus calificaciones y en su habilidad lectora. Aunque el avistamiento de Steve en sí es breve, pues en realidad lo interesante de este caso es todo lo que lo acompañó. En este canal hemos discutido cómo este tipo de encuentros van mucho más allá del impacto visual. Constituyen algo más que una simple historia que contarle a tus amigos cuando se reúnen en torno a una fogata. Son parteaguas que generan cambios muy profundos, muchos de los cuales no son voluntarios ni siquiera conscientes para los testigos. No sabemos exactamente cómo funciona esto, pero yo ya les he compartido mi teoría al respecto. Yo creo que el fenómeno ovni tiene implicaciones espirituales y paranormales que dejan una huella en el testigo. Esta es la razón por la que las personas de pronto desarrollan dones psíquicos y cambian su orientación en la vida. No sé si estas naves vengan de otro planeta, quizás sí, pero yo sospecho que tal vez el misterio es más grande. Tal vez vienen de otra realidad. Tal vez traen consigo algo más que tecnología antigravitatoria.
Nos muestran que no solo no entendemos nada del cosmos, sino que tampoco entendemos nada sobre la realidad que experimentamos de forma cotidiana. Nos abren los ojos a un mundo invisible y nos apuntan a verdades que en tiempos recientes hemos catalogado como superstición o como pseudociencia. Como siempre les digo, el fenómeno ovni en realidad es la puerta de entrada a un misterio más grande. Y ese verdadero enigma que se encuentra detrás somos nosotros mismos. Es el misterio de estar vivos y de existir.